Queridos adultos mayores, es importante que siempre estén al tanto de la información más importante que nos ofrece la Administración del Seguro Social y sus anuncios. Pues hoy veremos una advertencia urgente que nos está diciendo la Administración del Seguro Social. Recientemente se han estado reportando muchos casos de estafadores que están intentando aprovecharse de la comunidad de adultos mayores a través de engaños que están relacionados con el Seguro Social. Estos estafadores pueden intentar obtener información personal o financiera de una manera fraudulenta. Por favor, manténganse alerta y recuerden, la Administración del Seguro Social nunca va a solicitarle información confidencial por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto. Si sospecha de alguna actividad de este modo, no duden en comunicarse con la Administración del Seguro Social o reportar esta estafa a las autoridades locales. Proteger su seguridad y bienestar debe ser la máxima prioridad. Por ello les invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, ya que de este modo nuestra información más importante va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así, señores, el día de hoy acabamos de recibir un anuncio muy importante desde la oficina del Inspector General del Seguro Social, el cual advierte sobre nuevos estafadores que se hacen pasar por agentes y que hasta buscan reuniones en persona y dinero en efectivo. La oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social dijo recientemente que está recibiendo informes muy alarmantes de que delincuentes se están haciendo pasar por agentes mismos de la Administración del Seguro Social y que solicitan que sus objetivos se reúnan con ellos en persona para entregarles dinero en efectivo. Recuerde que los agentes de la Administración del Seguro Social nunca recogerán dinero ni en su puerta ni en ningún tipo de intercambio. Esto es una estafa. Nunca intercambie dinero o fondos de ningún tipo con ninguna persona que indique que es un agente de la Administración del Seguro Social. Esta nueva tendencia de este tipo de estafa introduce un elemento de peligro hasta físico en las estafas que antes no había existido. Este método reciente de entregar dinero en efectivo directamente a un agente falso es un giro peligroso en una conocida táctica de estafa que presiona a las personas a pagar de una manera específica mediante el uso de efectivo o tarjetas de regalo. La Administración del Seguro Social y todas las agencias gubernamentales oficiales no realizan negocios de esta manera. Este es el ejemplo más reciente de cómo los estafadores están constantemente desarrollando sus tácticas para intimidar o presionar a las personas para que tomen decisiones apresuradas que generalmente implican robar el dinero de su objetivo que ha ganado con tanto esfuerzo. Mientras los agentes estén en el campo, nunca le van a pedir dinero. Entonces, se le insta a usted que no responda a este tipo de solicitudes. ¿Qué debemos hacer en el caso de que, llegamos tarde y sí fuiste estafado? Deja de hablar con el estafador, notifica a las instituciones financieras y salvaguardar las cuentas. Puede llamar a la policía, presentar un informe policial, puede presentar una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet, que es del mismo FBI, o puede entrar también y denunciar esta estafa relacionada con el Seguro Social en el sitio web que dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios. Puede también informar otro tipo de estafas ante la Comisión Federal del Comercio. Recuerda, mantenga esta información de las transacciones financieras que realizó o el registro de todas las comunicaciones con el estafador, ya que esto es lo que usted va a presentar como evidencia. Pues ¿cómo funcionan estas estafas del Seguro Social y cómo podemos acabar con ellas? Si es un estafador, especialmente en el ciberespacio, sabe que un número de Seguro Social es una información muy valiosa, una que abre la puerta a innumerables otras estafas. Es por eso que los delincuentes de todo tipo intentan obtenerlo a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, redes sociales y correo postal. Las estafas con el número de Seguro Social vienen de muchas formas. Según la Administración del Seguro Social, las estafas de suplantación de identidad de los agentes del Seguro Social es una de las más fuertes y más comunes reportadas dentro de la Comisión Federal del Comercio. El Seguro Social sabemos que continúa haciendo esfuerzos concertados para poder abordar este problema a través de amplias iniciativas de investigación o también en divulgación de información como esta. La estafa más básica que habíamos visto hasta antes
del Seguro Social involucraba a alguien que se hace pasar por un funcionario del gobierno y que pedía información bancaria o tu número de Seguro Social. Cada año se roban más de $100 millones gracias a este tipo de artimañas. Los delincuentes utilizan tácticas muy sofisticadas para engañar a víctimas potenciales para que éstas revelen información personal y financiera. Por lo general utilizan, la de un premio, un problema, una presión y de este modo te sacan un pago. Por ejemplo, los estafadores fingen ser del Seguro Social en llamadas telefónicas, en mensajes de texto, en correos electrónicos o mensajes directos en las redes sociales y afirman que hay un problema con tu número de Seguro Social. Los estafadores también pueden enviarte documentos falsos para presionar a las personas para que cumplan con las demandas de información o de dinero. Otras tácticas comunes incluyen citar números de placa, usar este tipo de membretes fraudulentos del Seguro Social o hasta crear páginas impostoras en las redes sociales para dirigirse a personas para recibir pagos o información personal. No confíes nunca en el identificador de llamadas. Las llamadas fraudulentas pueden aparecer hasta en este identificador de la Administración del Seguro Social y puede aparecer el número real de la agencia, pero no son llamadas desde la Administración del Seguro Social. Su número de Seguro Social no está a punto de ser suspendido, olvídese de eso. Sus cuentas bancarias no van a ser embargadas. Es un simple señuelo común que utilizan los estafadores para robar tu información. No verifique su número de Seguro Social ni ninguna otra información personal a nadie que le llame de la nada. Si ya lo hizo, les invitamos a que visiten una web que les haremos oficial del Seguro Social para que pueda averiguar los pasos que puede seguir para proteger su crédito y su identidad. Recuerde esto, la Administración del Seguro Social nunca llamará para amenazar sus beneficios, ni pedirle que transfiera dinero, que envíe efectivo o que ponga dinero en tarjetas de regalo. Cualquier persona que te diga que hagas este tipo de cosas es simple, es un estafador. Cada vez que quieran dinero por adelantado, eso, señores, es una señal de alerta. Entonces, no caigan en ese tipo de tácticas. Si conoce a alguien que está siendo amedrantado de esta manera, o alguien que hasta ya cayó en esto, les invito a que le muestren este video, puedan buscar información oficial del Seguro Social para que de este modo puedan realizar su respectiva denuncia y puedan solucionar este problema y no sea a largo plazo donde puedan utilizar su información para realizar otro tipo de estafas.